Osvaldo, ¿cómo está? Buenos días. ¿Estamos ahí? Buenos días, querido Nelson. Ahí está. Ya estamos ahora contigo en vivo y en directo. La gente ya te está observando, mi querido amigo. Gracias por estar siempre con nosotros para poder tomarle el pulso a lo que ocurre en la política, precisamente con este anuncio sorpresivo, o yo no sé si sorpresivo, o yo no sé si a la medianoche se le ocurrió, pero que nos tiene hoy hablando y analizando. Y te consulto, ¿existe algo bueno sobre la propuesta de Nebot del federalismo? Bienvenido. Bueno, buenos días. Un gran saludo a todas las personas que nos escuchan, que nos miran. Ya no voy a decir las provincias, en Senegal, en Zaire, en Rusia, en Ucrania, en Mongolia, en tantos lugares del planeta que veo que tenemos audiencia y compatriotas. Bueno, a ver, yo sí quería arrancar con dos temas, ¿no? Dale. Primero creo que no sé si debate es la palabra, ha generado una serie de cosas que me han parecido fuera de este mundo, loquísimas, digamos, en Ya. ese contexto, ¿no? Bueno, primero, yo creo que el tema de la administración del Estado es un tema el cual creo que estamos todos de acuerdo que hay que tener un amplio diálogo y debate y una discusión en ese contexto, ¿no? Yo, en lo personal, creo abiertamente que es momento de tener ese diálogo, pero no necesariamente porque lo haga Nebot, o lo haga Pepito, o lo haga Juan. Ya. No, porque sí creo que es importante hablar un poco para mí, que la respuesta está en los GATS. Ya. Para mí, la respuesta está en la distribución y la ampliación de las competencias de los GATS. Bien. No creo que el federalismo como tal, por eso yo lo decía y lo manifestaba en varios foros, no solo en este, Ya. no creo que la figura federal como tal sea la vía, a pesar de que hay gente muy seria que lo ha estudiado, que lo habla, porque finalmente, si vamos a ser transparentes y honestos, bueno, perfecto, cada quien vive a su suerte. Y les voy recomendando a todos nuestros oyentes que vayan comprando tierrita en los Aguagrios, en el Puyo, porque en unos 5 años va a ser la Dubái de la Amazonía. Claro, se supone. Vamos a tener los Emiratos Shuaras Unidos, pues, ¿no? O sea, es decir, tenemos que tener un debate serio porque si realmente hablamos de una federación como tal, en el concepto de materia de ingresos, bueno, pues entonces la Amazonía, digamos, se encarga del petróleo y el resto del país vamos a pasar las provincias periféricas pobres, que es lo que está pasando en el Ecuador con ciertas provincias. Entonces, sí creo que hay que tener una discusión en ese sentido y mi propuesta al país sería las autonomías en función de dotar de mayores competencias, digamos, a los gobiernos seccionales y en este caso permitir las alianzas, que de hecho ya están establecidas en la ley, un poco lo que son no, la palabra no es confederaciones, tiene un nombre, ya me voy a acordar del recurso de la entrevista. Claro. Eso con respecto a lo que nos plantea. Y obviamente también creo que tiene un matiz político, pues no. Mm, Yo creo que vamos a tener, como decimos los montubios, 100, 500 candidatos a alcalde de Guayaquil, a prefecto. Vamos camino a una, no sé si sería quiteñización de la campaña en Guayaquil. Y recordemos que el respaldo, la protección que dio Nebot a Moreno en octubre le costó el proyecto presidencial, pues, ¿no? En octubre del 19. Entonces yo creo que también se están curando en salud un poquito para que usted y yo ya no discutamos de quiénes salvaron a Lazo y ahora vamos a de la federación, digamos, Pero la ¿no? gente no se olvida, Osvaldo, porque mira los tiempos. Tú dices algo que es verdad. Eso fue en octubre del 2019 y creo que elegimos en el 2021, ¿verdad? Entonces fue 19, 20 y 21. 2 años después de lo de octubre, la gente no se olvidó y lo que tú dices es cierto, le costó la candidatura a Nebot por esas declaraciones nefastas. Hoy estamos en la marcha, en el paro de los 18 días que pasa hoy y que las elecciones son el próximo, ya en 3 meses. Bueno, ya en 5 meses, no sé. Pero ya estamos más cerca. Entonces, tiene una carga política para tratar de salvar un poco y que no le cueste las elecciones. Yo creo que se está curando en salud porque debemos de reconocer, nos guste o no, la doctora Viteri de alguna forma ha sido opositora a Lazo, pues, ¿no? Ha estado bastantes ocasiones en conflicto, entonces yo creo que se están curando en salud. Ahora, ¿qué es lo que esto ha desatado? Y ahora sí, Nelson, me vas a permitir con mucho respeto. Y gente que yo he considerado respetable, inteligente, he escuchado cada cosa, mi querido Nelson, escuchaba al doctor Tandazo, si no me equivoco, hablando de una serie de imprecisiones históricas. O sea, yo no sabía si estaba leyendo a Condorito. Entonces me queda claro que el señor es experto en derecho y no tengo nada contra él. De hecho, soy un asiduo de estos liderazgos, digamos, de opinión alternativos, creo yo, porque hay un cerco mediático, indudablemente. Ni le cuento lo que me pasa a mí, pues, ¿no? Entonces, ¿Ya? ¿Qué pasó? ¿Le están cerrando las puertas ya?
No, pues usted ya no me quería entrevistar, pues ahora me No, manda el déjese horario. cosas, no es eso, sino que me estoy acomodando, pues me estoy acomodando con los horarios. Mentira, es una broma. Entonces, solo porque no me llamo Morondino. No, mentira. Les quiero, les quiero comentar, es una broma, no sé, no. Les quiero un abrazo a mi paisano. ¿Cómo es posible que el señor, el doctor Tandazo, nos diga, por ejemplo, lo escuchaba una serie de imprecisiones históricas? Primero, el 10 de agosto de 1909 y el 9 de octubre de 1820 son hechos históricos valiosos, ambos en momentos distintos de la historia. No era lo mismo el proceso independentista en 1809 que en 1820. Yeah. ¿Me explico? Eran dos momentos totalmente distintos. Entonces, a mí me da tristeza ver a los historiadores quiteños resaltando el uno, menospreciando el otro y viceversa, historiadores guayaquileños. No, son dos hechos fundamentales en el momento indicado de la independencia. Segundo, usted no, señor doctor Tandazo, usted no puede decir, por Dios, vaya lea, vaya instrúyase. No puede decir que la independencia de Guayaquil fue un acto irrelevante y que no buscaba absolutamente nada. Es José Joaquín de Olmedo que entiende que no es militar para poder concluir la campaña y liberar a toda la audiencia. Por eso se crea, doctor Tandazo y a todos estos historiadores aficionados, y yo no soy un historiador profesional, el Ejército Protector de Quito. El Ejército Protector de Quito es una tropa armada con dinero guayaquileño, soldados guayaquileños, porque Guayaquil no solo era la ciudad, era la provincia, que hablamos hasta el sur de Esmeralda y parte del Perú. Claro. Nosotros también éramos parte. Era parte de Bolívar. Y hay dos batallas, Camino Real, Huachi, donde ganan y pierden. Camino a liberar toda la audiencia. Cuando Olmedo se da cuenta, doctor Tandazo, que no era militar y no tenía los medios, Olmedo es quien busca a Bolívar. Olmedo, Guayaquil, el gobierno de la provincia de Guayaquil solicita la ayuda de Simón Bolívar y Simón Bolívar delega a este extraordinario hombre de todos los tiempos que fue Antonio José de Sucre. ¿Sí? Entonces tenemos que hablar con precisión, no podemos decir cualquier cosa. Y es en Pichincha, donde lo voy a decir no con ninguna forma de burla. Dígame un solo general destacado quiteño en la batalla del Pichincha. Yo podría decir eso y no lo digo jamás por respeto a Quito, nuestra capital. Por eso me ve con esto. Yo soy ecuatoriano y así me van a enterrar, carajo. Entonces es Sucre quien en Pichincha, el 24 de mayo, ¿usted sabe qué bandera flameó? ¿Cuál fue el estandarte principal en la batalla de Pichincha, doctor Tandazo? La bandera de Guayaquil. ¿Y usted sabe a quién le escribió el parte Antonio José de Sucre? A Bolívar y a José Joaquín de Olmedo. A él le redacta el parte de guerra del triunfo. Esa es la primera imprecisión. No hay que decir cualquier cosa. En Guayaquil, Osvaldo, quien lidera... Permítame, perdóneme, porque sí, la verdad que... Después nos habla de que en 1829 Guayaquil quería ser Perú. Doctor Tandazo, ¿usted sabe quién era Martín Guise? Me imagino que no. Martín Guise fue el fundador y patrono de la Armada Peruana. Un oficial irlandés o inglés, no recuerdo. Yeah. Y Martín Guise sitia la ciudad de Guayaquil. Sitia Guayaquil. Porque en ese momento teníamos un problema, no solo Guayaquil, toda la Gran Colombia por el centralismo de Bogotá, que lamentablemente por ese centralismo se fue Venezuela con paz y se fue el Ecuador con Flores, no con Olmedo. Y después de que Guayaquil resiste, cuando Igual es derrotado, que defiende la ciudad con lo que tiene y con lo que puede, perdóneme la euforia, el pueblo de Guayaquil, carajo, es quien da de baja a Guise, el oficial, el comandante general de la Fuerza Naval y fundador de la Armada Peruana. Es el pueblo de Guayaquil que mata a Martín Guise en 1829, el pueblo, los esclavos, las monjas, los ciudadanos, abandonados pues ya por Bogotá. Y ellos detienen el avance peruano hasta cuando pudieron. Tal es así que 2 semanas, después de 4 meses de resistencia y con la muerte de Guise, 2 semanas antes de la firma de Tarqui, es que recién los peruanos logran entrar y destruyeron la ciudad. Que había guayaquileños que querían ser Perú, pero obviamente, pues, doctor Tandazo, normal. El Ecuador se funda en 1830. Pues. Había gente que no sabía si iba a ser Colombia o si iba a ser Perú. Normal. Eso tenía sentido. Es que me indigna que la gente hable cualquier cosa. Ya, tranquilo. Pásenle agua, por favor. Osvaldo, pero entonces, esta discusión del federalismo nos ha llevado, Osvaldo, a confundir y a confrontarnos otra vez. Nos lleva a oportunismo político como el Nebot y que gente respetable como el doctor Tandazo diga cualquier cosa. Y déjeme concluir. No solo eso. Después de la firma de 1829 en Guayaquil,
que se da baja a Martín Guise, doctor Tandazo, Martín Guise, investigue quién mató a Martín Guise, tiene sentido, pues, para irse a, y algo que sí dijo que es coherente, para irse a Guayaquil, de Guayaquil a Lima, antes del ferrocarril con Don Eloy, que terminaron matándolo en Quito, ¿ya? Eran 12 horas de viaje, eran 3 semanas, en invierno usted no llegaba vivo pues, para irse a Quito en esa época. Y usted se hacía dos días en barco al Callao, o 2 días se le escapó Panamá también. Panamá y Guayaquil tenían mucho contacto. Entonces, en esa época, obviamente, pues había más contacto. Así como en Quito había más contacto con la gente de Buenaventura, con la gente de Pasto, y no por eso eran colombianos. Después, en 1859, otra imprecisión y barbaridad histórica, había 4 gobiernos en el Ecuador. Y García Moreno, guayaquileño, llega en un barco peruano a Guayaquil. Y Castilla alquila la hacienda Mapasingue, otorgada por en esa época por quien era el presidente, uno de los 4 presidentes. Y no se atrevieron a quedarse en Guayaquil. Y ni le cuento en el 41, pues, ¿dónde se quedaron las tropas? Y los peruanos entraron como Pedro por su casa en Machala. Entonces hay que decir las cosas con precisión y no denigrar pues a todo un pueblo y a un hombre extraordinario de todos los tiempos como José Joaquín de Olmedo, que fue el más grande bolivariano que existió. Y no le cuento el tema, y no le cuento el aporte que hizo Guayaquil en la liberación continental. Vaya averiguar en la batalla de Ayacucho el rol que tuvo Guayaquil. No, entonces, no lo dudamos. Vamos, continuemos. No lo dudamos, pero para entender un poco, porque te soy sincero, no es que no he podido observar. Yo sé que la audiencia tal vez sí lo ha visto y está la audiencia sabiendo lo que usted está diciendo. De hecho, ya me están diciendo, invítalo a Tandazo. Siempre lo hemos invitado al doctor, pero pasó por una enfermedad y está recuperándose, pero ojalá podamos tenerlo. Pero acláranos un poco el panorama, o acláramelo a mí, porque la audiencia está más encendida y conectada. ¿Qué buscaba justificar el doctor Tandazo con todo lo que me estás diciendo? A ver, primero que el doctor Tandazo es uno de los analistas que yo más escucho y sigo. Ojo, mi cuestionamiento es en una barbaridad histórica que dijo. Okay. No en su forma de pensar, y creo que es uno de los referentes valientes que ha hecho frente al neoliberalismo, y en ese sentido lo aplaudo de pie. Usted me conoce. Yeah. Lo que no puedo permitir es que un hombre a quien yo admiro, diga con una ligereza brutal en función de una disputa regional mediocre, cualquier tipo de historia, que podemos debatirla. Porque para empezar, San Martín no vino a pedir Guayaquil, esa es otra mentira. Ahí está repitiendo lo que dicen las oligarquías argentinas, para justificar el abandono que hicieron con San Martín en Lima. San Martín vino a suplicarle, hermano, no tengo un peso, me cerraron la llave en Buenos Aires, hazte cargo. Nunca se habló de Guayaquil para el Perú. El único documento oficial que habla de la reunión de Bolívar y San Martín, que es el parte de la reunión que la manda el edecán de Bolívar a Santander, dice claramente que lo único que estaban discutiendo era qué aportaba San Martín antes de irse para la liberación del Perú y finalmente la forma de gobierno. En eso sí discutían. Bolívar quería república, San Martín planteaba monarquía. Nada más. Pero bueno, retomemos la discusión y un abrazo, doctor Tandazo. Es con mucho respeto, pero a cualquier amigo, a cualquier persona, cuando dice cualquier cosa, yo sí me molesto. Bueno. No, está bien, y es bueno tener en cuenta, Osvaldo, y también para que nosotros podamos entrar en ese debate que me parece también vacancísimo, porque a veces uno olvida y uno no entiende o comprende y se olvida de la historia o sus raíces. Bueno, y sigamos con el tema del federalismo, porque es lo que nos ha llevado precisamente a estas cosas. ¿Es bueno, malo, pertinente en esta época, sostenible? Ayer hablaba con Mauro, decía, legalmente es un vía crucis si llegara a querer ejecutarlo, o sea, por la norma legal. Un abrazo a Mauro una vez más, ¿no? Está bien. Mire, solo para concluir, ya. Al próximo que le diga que Olmedo era antibolivariano, váyale al Canto Junín y me cuenta. Váyale al campo, que busquen en Google, que ahora no hay que ir a la biblioteca como usted y yo hacíamos cuando éramos peladitos, con la cédula, pagar las copias. Lean el Canto a Junín y me cuentan si Olmedo odiaba a Bolívar. Yeah. Ok. Mire, es pertinente el debate. Es pertinente el debate. Por supuesto que sí. De la administración del Estado. Okay. ¿Sí? Esto es pertinente. Por supuesto que sí. El centralismo, y en eso tiene razón el doctor Tandazo, tiene razón, el centralismo nos costó la Gran Colombia, que creo que era el verdadero plan de la unidad. ¿Sí? El centralismo nos costó la Gran Colombia. ¿Sí? Y sí, el centralismo tiene sus vicios, pero también no nos olvidemos que gracias al dinero de ese petróleo, porque mire, nosotros estamos hablando de una visión que la opinión pública plantea solo Guayaquil-Quito. El resto de provincias del país plantean un bicentralismo Guayaquil-Quito, y se lo dice guayaquileño. Entonces yo sí creo, más allá de que Nebot me parece que es una postura en la cual usted y yo ya no hablemos de quién salvó a Lazo, dentro de lo institucional, por si acaso. Claro. Yo siempre lo digo en este medio y en varios, todo en la vía institucional, fuera de ella ninguna. Entonces me parece que Nebot se está curando en salud. Pues no, bueno, en octubre esto me costó la candidatura, yo no voy a perder Guayaquil, pues que es, digamos, mi
mi plaza más importante y de donde puede surgir mi tema. Yo no creo que el federalismo conceptualmente hablando. Ahora, si no va a haber autonomía absoluta en las rentas, ya no es federalismo. Hablemos de autonomía especial, Claro. federalismo entero, federalismo a Bogotá, nice, light, lo que tú quieras. Hablemos con propiedad. Lo que sí creo que tiene que haber es una profunda reflexión y debate y reforma al Estado, ¿sí? Y una reforma en el Estado, en ese sentido de las competencias. Mire, se lo voy a decir retomando la discusión. Ya no voy a hablar más historia porque no es personal de ninguna manera con nadie. Un abrazo a Mauro y un abrazo incluso al doctor Tandazo. Mire, el 9% en la elección del 2017, del 2019, solo se reeligieron el 9% de los aspirantes a reelección. Este es un dato interesante porque solo pasa en Ecuador. Ya. Y este dato lo sacamos en una investigación con nuestros alumnos de los programas de maestrías en los que soy docente aquí en el Ecuador, ¿no? Solo el 7% de quienes intentaron reelegirse en Ecuador se lograron reelegir. Entonces yo cada vez que escucho, no, es que el aparato municipal, que el clientelismo, que el Estado... A ver, un momentito. Y aquí yo voy a hablar de lo que sí sé, porque yo le temo más a la muerte, más al ridículo que a la muerte. Por eso no me gusta hablar de lo que no sé o decir cualquier cosa. Pero a esto yo me dedico y de hecho me pagan para lo que le voy a decir en este momento. Las elecciones de orden local, como tienen otra lógica, y en cualquier tipo de elección, el proceso de reelección es la ratificación de un funcionario. ¿Me explico? Cuando tú sales la primera vez, es esperanzador, eres nuevo y te dan la oportunidad. Cuando tú te reeligen, te ratifican. Dicho en otros términos, más o menos como que la elección es el noviazgo y el gobierno es el matrimonio. Pues no, el noviazgo. La confirmación. Pues, en el matrimonio pasas de prometer a justificar. Entonces, en nuestro país particularmente, solo se reelige el 7-8% de los alcaldes que lo intentan. ¿Qué les quiero decir con esto? Que cuando usted reelige un funcionario, lo ratifica y lo premia. Entonces, como el pueblo no es tonto, y lo reivindico, usted sabe perfectamente que ese pueblo que no es tonto, de alguna forma premia al que le sirve bien. Entonces, si nosotros aumentamos las competencias en materia de salud y seguridad a los GATS, que creo que esa es la vía, aumento de competencias, pero en serio, pues, no eso a autonomía a la carta. Pues. Pero aumento de competencias con plata, pues, Osvaldo. Claro, que dame el aeropuerto, que dame el puerto, que dame los portazgos. Oye, ¿y la universidad? No, eso es competencia del Estado. Oye, ¿y la salud? No, ahí tengo unos containers para que le den desparasitarios a la gente y le tomen la presión. No, hay que hablar, y esto en general, porque son todos los alcaldes que cuando hablan de autonomía les hablamos de los demás. Entonces, hablemos de una ampliación de las competencias, y en eso tiene que haber una discusión seria, con correístas, con el gobierno, con los indígenas, con todos los ecuatorianos. O sea, bueno, por ejemplo, y esto va apareciendo en la GISA, yo no puedo creer que en los 10 puntos de la CONAIE, que yo lo respaldé, por cierto, o sea, no puedo creer ni siquiera que en la mesa de diálogo del gobierno, después de haber descubierto la Universidad Central del Ecuador, gloriosa central pública de nuestra república, descubre que el 80% de los niños que acompañaban a sus mamitas, porque en el mundo indígena el aspecto es comunitario, es diferente, es como en la historia, cuando había la guerra entre Chile y Perú, los chilenos no entendían lo que eran las rabonas. ¿Qué era la rabona? Era la indígena que iba atrás de su esposo, que era soldado. En el mundo indígena la visión es comunitaria, por eso van las esposas, los abuelos. El 80% de esos niños tenían desnutrición crónica. Eso es lo que tenemos que hablar. Eso debería ser el primer punto de las mesas de diálogo entre la CONAIE y el gobierno. Eso es una brutalidad. Lo mismo la administración estatal. Y claro, eso sí puedo hablarlo ya con mi paisano andino, con el mismo doctor Tandazo, el tema de si la vía es reforma constitucional, si es consulta, si es asamblea, no lo sé. Pero sí creo, Nelson querido, que tiene que haber una gran discusión en ese sentido de la forma de administrar lo público, porque creo que está claro que tenemos que hacer ciertos cambios. Totalmente de acuerdo, y una muestra de eso es, por ejemplo, de las competencias de la movilidad que todos los cantones no han podido asumir. Por ejemplo, ese es como podríamos tomarlo en consideración como un ejemplo de que somos totalmente diversos. Por ejemplo, acá en Milagro no ha podido el municipio absorber la competencia de la movilidad, no ha podido todavía tener los agentes de tránsito, porque no tienen la plata suficiente. Entonces, Osvaldo, sí, es real, las competencias, porque los GAT saben la problemática mucho más de cerca, pero tiene que haber plata, y ahí volvemos a un tema mucho más grande. Si no aflojan el billete, ¿cómo hacemos? Es lo que yo te digo, mi querido Nelson, y ya perdí hasta la garganta por andar hecho el culero. Mi querido Nelson, o sea, no podemos hablar, mire, hay gente muy seria que te voy a sugerir con mucho respeto que si puedes invitar, obviamente. Claro, pásame los contactos. Y como este es un espacio plural,
Estoy esperando que mi amigo Otto y tú ya se entrevisten, por cierto. Entonces, Me dice, me tiene aguantado, te cuento. Me dice, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Yo la verdad es que siempre pedimos, pero ya si me dice que no, o me tienen ahí como tonteando, ya, pues ya yo no me enojo por si acaso. le aparece Lazo usted. Pues No, ya pero es lo que en queremos. serio te digo, si lo invitamos a Otto y me dijo que ya regresa a Estados Unidos, ya regresó y está saliendo como no sé cuánto. No, está viajando, pero estoy seguro que. Pero bueno, al margen de mi amigo Bueno, ya Otto está bien. el doctor Andrés Ortiz, por ejemplo. Un hombre que, serio, un académico, amigo, me honro decir que es mi amigo, fue mi profesor, que me viene hablando de este tema hace 20 años desde las universidades, no desde Twitter, desde la coyuntura. Doctor Andrés Ortiz, le voy a dar su contacto. Sería Por bueno favor, que él nos diga. de todos pásame. Mire que yo discrepo con él. Yo estoy en desacuerdo que creo que, es más, empezando por el nombre. Es como cuando voy a una universidad y veo Escuela de Ciencias Políticas. No existen ciencias, pues es una sola ciencia política. Okay. Ya por eso es estudia la facultad. Entonces, le sugiero dos nombres. El doctor Andrés Ortiz, extraordinario docente que ha estudiado este tema 20 años, solo que a veces la coyuntura ya, pues. Sí, sí. Yo le sugiero que nos pudiera dar una visión más amplia del tema. En estas dudas que yo tengo, la renta petrolera, las minas, el espacio aéreo, etcétera. Y otra persona que creo que es un hombre inteligente, más joven creo que yo, que Andrés y que yo, pero que lo está llevando a foros académicos, que es el doctor Mario Cubi. Le voy a dar, no es Cubi de Alfaro Vides por si acaso, ¿no? Le voy a dar su contacto también, es un decano de una universidad muy prestigiosa en nuestra ciudad, que son gente que están hablando de este tema en el ámbito académico, que de pronto fuera de la coyuntura como analista político, yo lo podría decir, ¿no? Okay. Pero todo esto, lo que sí creo que tenemos que imponer en el Ecuador es un debate de la administración del Estado que está claro que no ha funcionado, pero nos queda claro, o sea, por si acaso, yo cuando hablo contra el federalismo no es que reivindico el Estado central actual que tenemos. Claro, hay que buscar las formas de mejorarlo, ¿no? Oiga, querido Nelson, Dios bendiga el petróleo. Yo veo cada insensato que el petróleo es una maldición. ¿Qué maldición va a ser? Pues te gusta la vía a Las Collas, al aeropuerto en Quito, eso se llama petróleo. Claro. ¿Te gusta la pista al aeropuerto de Guayaquil? Eso se llama petróleo. ¿Te gusta la vía al Cajas? Eso se llama petróleo. ¿Te gustan las becas que le dan a asambleístas de toda tendencia política antes? Petróleo. Y sin petróleo, sino que sí creo, mi querido Nelson, que tiene que haber una discusión, más allá de la novelería y la coyuntura tuitera, un debate serio. Y mi propuesta al país con este espacio es eso. Vamos a fortalecer los GATS y busquemos una reforma en ese sentido y obviamente lo que usted plantea. Como el pueblo no tiene un pelo de tonto y no existe gobierno más efectivo que el local porque conoce a los vecinos, si usted tiene éxito y es eficiente administrando la salud y la educación o la seguridad, te reeligen, pues. Claro. Entonces yo creo que es un buen momento para tener esta discusión. Ojalá, porque sí, me parece interesante. Se ha hecho en algunos casos, no han podido algunos cantones por falta de recursos, pero que definitivamente debería ser discutido porque esperamos que desde el centro, desde Quito, se resuelva y hasta la fecha ocurre. Y quiero terminar con esto, Osvaldo. ¿Cuál es tu criterio a lo que pasó con el tema de los ministros? Hablando específicamente del ministro de Salud, se bajaron un ministro por Twitter. Luego ponen un ministro que según los voceros y asesores del gobierno, en específico el señor Vera, dice es correísta y deberían ponerle el ojo. O sea, yo no tengo nada en contra de nadie, pero que sea o que no haya sido o que se haya pasado Correa por al lado, estamos cayendo también en un abismo de primero estigmatizar a la gente que ha pasado al lado de Correa y segundo, un presidente que está gobernando por Twitter. Mire, yo lo dije en este medio y lo reitero, Holguín me parecía el más serio, digamos, o el más formalito, o el más inteligente, ¿sabe? Me parece que la política exterior como que estaba... Ortiz. No, Holguín. Hablemos de Holguín. Ya, ok. Cuando yo vi, cuando me llegó un alumno, me comparte una noticia, un alumno no en Ecuador, un alumno de Relaciones Internacionales, un amigo mío de Argentina, me envía una noticia y me dice, dime que esto es broma. Y yo veo una noticia que decía que Holguín le pedía algo a la Unión Europea formalmente que le hicieran la cuenta de Twitter a Correa. Oiga, sí. yo lo defendí a Holguín. Recuerda que yo también soy máster en Relaciones Internacionales. ¿Ya? Yo lo defendí a Holguín. Y dije, no, esto es imposible, estás loco, esto es un meme, hermano. Cuando me puse a investigar, me quedé... Por Dios, o sea, verdad. Por Dios, estos europeos nos han... Ahora entiendo por qué cuando voy a Europa me preguntan si aquí es la selva. Por Dios, yo sé que la selva es maravillosa. Yo prefiero la selva, te cuento. Yo prefiero estar en Manhattan, en el downtown, que respeto, más cómodo y 1000 veces mejor me siento en Colta o en Columbia, mi tierra. Se lo digo en serio, no es retórica. Entonces, cuando acabó el relajo, perdónenme la expresión, cuando acabó el conflicto, yo esperaba
que el lunes a primera hora todos los ministros al unísono le pongan la renuncia al presidente Claro, para yo darle... también pensé lo mismo. Yo también pensé lo mismo. Eso no es ser correísta, anticorreísta, progobierno, antigobierno. Al contrario, fortalecía la figura del presidente. Acabamos de vivir un paro donde el rockstar fue Isa. Así es. No, porque, ojo, cuidado. Yo espero que, así como a los que difamaron al movimiento indígena diciendo que habían envenenado el agua en Ambato, que era mentira, sí hay que sancionar con todo el peso de la ley a los que intentaron atentar contra la planta hidroeléctrica y dejar sin luz a Guayaquil. Eso sí tienen que irse presos sin discusión. Eso no es protesta, eso es terrorismo, ¿no? Pero bueno, al margen de eso, en la ciudad de Guayaquil, ¿sí? En este caso, tenían que poner la renuncia a los ministros. Todos, señor presidente, disponga de mi cargo. Estaban más preocupados por el puestito. Disponga, cosas que el presidente tenía esa facilidad. Bueno, acá cambio, acá. Es que si no hay cambio, mira, yo no creo que el gran problema del presidente Lasso sea lo que pasó en junio. Que yo le garantizo, dígame en qué notaría le firmo, que esto va a tener incidencia en el proceso 2025. Por lo pronto creo que ya debe pensar en la alcaldía de Cuenca. ¿Ya? Sí. Lo que no estoy seguro es si tiene incidencia en las elecciones inmediatas, porque son locales y tienen otra lógica. Pero me queda claro que en lo nacional sí. Vamos a ver qué pasa. Pero el presidente tenía que poner o sea, los ministros tenían que poner su renuncia. Y no puede ser posible. Mire, yo a este señor Ortiz no lo conocía. Pero cuando a mí me hablan de una persona, ahora por ejemplo, ahora los chinos van a sancionar, no van a permitir que los influencers hablen de lo que no saben, me parece perfecto. En el Ecuador debería ser así. Le aseguro que si se pidiera credenciales a todos los analistas de Ecuador, entre 4 nos moriríamos de cansancio porque serían los únicos 4 que entrevistan. Yeah. Pero yo busqué el nombre del ministro Ortiz, bueno, del no ministro Ortiz, o el casi ministro, o el que no fue ministro Ortiz. No comí redes sociales ni cuidito WhatsApp. Oiga, cuando yo leo en el Cenecit la preparación que tenía ese señor, el tipo es máster en salud pública en una de las 10 mejores universidades del planeta. El tipo es máster en epidemiología en la otra universidad que está en el y es doctor en la mejor universidad del mundo hispano, que es la de Barcelona. Yo dije, por Dios, ni lo conozco, solo con ver su currículum. Así funciono yo, perdón, meritocracia. Claro. Yo no creo en la PH-cracia, cuidado, pero un tema tan delicado. Y cuando veo que en Twitter, que feo, que mi querido amigo, mi respeto, ¿cómo se llama el de Coavisa? El doctor, bueno, no me acuerdo hay un doctor que siempre lo pone de ministro en las redes sociales. Albuja. Albuja. El doctor Albuja, creo. Sí. Bueno, cuando veo que se lo hagan, le generan un conflicto al presidente. No sé cómo fue la novela, pero era un tipo que de acuerdo a su preparación de primera. Entonces, creo que el gobierno necesita un cambio absoluto en la conducción, pero sobre todo en quién lo lidera. Porque el que los ministros no hayan puesto su renuncia en grupo, porque mire, el gran problema del presidente no es lo que pasó con Isa, que a diferencia de octubre del 2019 fue el único protagonista, había más dirigentes indígenas. Es más, yo pensaría que hasta Isa puede prescindir de Pachacuti si tiene algún interés, una ambición presidencial. Lo grave, lo que sí me preocupa, son los próximos 3 años, o 2 años, 11 meses. Cómo la gobernabilidad la va a sostener el presidente de la República, y mucho menos con un gabinete de gente que está aferrada al puestito. Eso es lo más preocupante. Osvaldo Moreno, qué chévere haber tenido esta conversación contigo. Voy a tomarte el tema de los nombres, te voy a escribir para que me mandes los contactos y empezar a conversar. Y Osvaldo, te molestamos asimismo cualquier rato, cualquier momento. Siempre agradecido de que tengas esa predisposición. Tus palabras para despedirnos. Guayaquil por Guayaquil y Guayaquil por la patria. Viva Guayaquil, siempre dentro del Ecuador. Y viva el Ecuador, que es mi patria y la de todos los guayaquileños. Muchísimas gracias, mi querido Nelson. Gracias, Osvaldo, y nos vemos. Chau, chau. Muy bien, mis queridos amigos, muy chévere, muy bien. La conversación que tuvimos ahora con Osvaldo, me parece que hay puntos súper importantes que si bien no podemos hablar de un federalismo ya, al menos sí elevar el tema. Saludos para Pedrito Junior, el tema podemos elevarlo sí al asunto de las autonomías y de las competencias, que en ese punto tiene la razón y que el asunto es saber hasta qué punto